La Universidad del Sabes, en compromiso con la sociedad guanajuatense y en particular con su comunidad universitaria, lanza la Jornada de Salud Integral Virtual, la cual tiene como objetivo comunicar la importancia del cuidado de nuestra salud. En esta ocasión, y ante el distanciamiento social, se abordarán temas relacionados a salud mental, estrés, trabajo a distancia, activación física, alimentación, consejos y buenas prácticas, buscando te sirvan para este tiempo de cuidarnos y cuidar a los demás, permitiéndote crear un espacio más agradable en casa. Quédate en casa, por favor. Prevenir está en cada uno de nosotros. Somos Sabes. Somos Universidad Sabes. Sabes en casa. Jornada de Salud Integral Sabes. Buenos días a todos. Nuevamente muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta jornada de la salud integral. Tenemos hoy como invitado al maestro Francisco. Él nos va a hablar acerca del tema adicciones, mitos y realidades. El maestro Francisco Mendoza Villa es el licenciado en psicología, maestro en terapia cognitivo-conductual, con especialidad en tratamiento de adicciones, intervención en crisis y atención de la conducta suicida. Actualmente está inscrito al Centro de Atención Primaria en Adicciones de Salamanca, de Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, como psicólogo clínico, y va a compartirnos en esta jornada el tema, como les mencioné, adicciones, mitos y realidades. Antes de iniciar con este tema, les recuerdo que es necesario registrar su asistencia. Les dejamos el link en la zona de preguntas y en este mismo espacio pueden escribir las dudas que surjan sobre el tema, se les darán respuesta al final de la conferencia por nuestro ponente del día de hoy. Buenos días, maestro. Agradecemos que nos acompañe el día de hoy. El micrófono y la cámara son todos suyos. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Muy buenas tardes a todas y todos. Entonces, ya mi compañera me hizo el favor de presentarme. Entonces, vamos a iniciar con este tema, que es un tema de suma importancia, no solamente en la actualidad por todo lo que estamos viviendo, sino por todo lo que conlleva. Entonces, voy a iniciar. Entonces, déjame compartir. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Perfecto. Entonces, como les mencionaba mi compañera, soy psicólogo clínico y soy terapeuta cognitivo-conductual. Actualmente me encuentro laborando en el UNEM-CAPA Salamanca, que es el Centro de Atención Primaria en Adicciones, donde nuestro principal labor es la prevención y el tratamiento de adicciones. Y este día de hoy yo tengo el gusto de presentarles el tema de adicción, mitos y realidades. Bueno, antes de hablar más de los mitos y realidades, es importante que ustedes conozcan qué es una adicción, ¿no? La adicción se considera un trastorno de salud mental multifactorial. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede haber muchos factores los que intervienen en que una persona desarrolle una adicción. No hay una sola causa que determine que una persona se vuelva adicta, ¿sí? Es una enfermedad crónica que continuamente tiene un curso evolutivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede ir empeorando con el tiempo, que si no es tratada, si no es manejada adecuadamente, esto va empeorando, ¿ok? Aparte, la adicción no solo afecta a la persona que la padece, sino también a sus diferentes esferas. Cuando hablo de esferas me refiero a su familia, al trabajo, al área educativa, incluso al área social. Vemos ahorita la situación muy lamentable de nuestro país, la situación de violencia que se vive y que parte de esto tiene que ver con el comercio ilícito de las drogas. Entonces, como vemos, la adicción no es solo algo que afecta a la persona de manera individual, sino que afecta a todo su entorno, ¿ok? Y aparte la rehabilitación y el tratamiento representa un gran reto para la salud pública debido a la complejidad de esta enfermedad.
Ahora, no sé si ustedes se han preguntado alguna vez por qué es que algunas personas se vuelven adictas y otras no. Porque hay personas que las prueban y no queda más que en probar, y porque otras personas, digamos, de alguna manera se enganchan con las adicciones. Bueno, esto tiene que ver con lo que les voy a explicar a continuación. Primero, hay una causa biológica. Como ustedes saben, nosotros somos seres que nos conformamos por una parte biológica, una parte psicológica y una parte social. Entonces, hay un factor que es el factor biológico. Hay personas que ya por herencia, o sea, si su mamá, si su papá o en su familia consumían sustancias, ya tienen una predisposición a tener una adicción. ¿Qué quiero decir con esto? Es como si fuera una enfermedad que se pudiera heredar, como la diabetes o la hipertensión. Entonces, hay un factor biológico muy importante en esta situación, ¿no? También hay personas que biológicamente son más sensibles a las adicciones. Las drogas, ya sea alcohol, tabaco o de otro tipo, pues al final de cuentas son químicos que cuando entran en nuestro sistema generan cambios, y hay personas que biológicamente son más susceptibles, digamos, su organismo es más fácil que se enganche a una droga. Por eso hemos visto, o ustedes han visto a lo mejor, personas que al tomar una copa, 2 copas, 1 o 2 cervezas, parece que no les pasa nada, pero hay personas que toman luego una y ya se sienten muy mal. Esto tiene que ver en parte por esta cuestión biológica. Otro factor que hace que las personas puedan padecer una adicción es el entorno que los rodea, el entorno familiar, el entorno social, el entorno escolar, ¿sí? Estamos hablando que si una persona vive en una situación a lo mejor de violencia familiar o tiene poco acceso a la educación o a espacios sociales recreativos, es más fácil que esta persona padezca una adicción, desarrolle una adicción. Estamos hablando que también esto es algo que vulnera a la persona. Hay algo que se llama factores de protección y factores de riesgo. Si dentro de la familia hay a lo mejor una buena comunicación, hay confianza, puede ser un factor protector. Pero si a diferencia está todo lo contrario y estamos hablando que hay violencia familiar, que incluso dentro de la familia se consume, pues empieza a normalizar el consumo de las drogas y hace que también este sea un factor que haga que la persona se pueda volver o padezca una adicción. Y el otro factor tiene que ver con con el propio desarrollo personal de la persona. ¿Qué tanta conciencia tiene? Sus niveles de aspiración, sus planes a futuro, su plan de vida, su confianza, autoestima, todo lo que engloba la parte individual de una persona también puede ser un factor que puede hacer que genere una adicción. Estamos hablando que si una persona tiene a lo mejor un plan de vida futuro, que tiene aspiraciones a largo plazo, que tiene confianza, que le gusta investigar, que tiene una identidad bien definida en cuanto a sabe lo que quiere y lo que no, es más difícil que padezca una adicción a una persona que todo lo contrario, ¿no? Que no tenga a lo mejor bien estructurado su futuro o que no sepa qué va a ser de grande. Esto que yo les menciono no es una regla, no quiere decir que porque una persona viva en un ambiente de violencia ya va a haber drogas, ¿no? Esto que les explico son varios o los múltiples factores que hacen que una persona se vuelva adicta y por qué otras no. Porque podemos ver, y sobre todo aquí en la unidad que nosotros tenemos, personas que vienen de ambientes muy problemáticos, con que a lo mejor poco acceso a la educación, poca red de apoyo, y a lo mejor no desarrollan una adicción tan fuerte como otras personas que sí, y a lo mejor ahí juega una parte importante lo biológico, ¿no? Entonces, tenemos que ver que estas 3 situaciones diferentes pueden ser algunas de las razones por las que una persona desarrolle una adicción. Bueno, ¿y qué es una droga? Una droga también se puede llamar fármaco, una sustancia psicoactiva, psicotrópica o estupefaciente, ¿no? Y es toda sustancia natural o sintética que cuando se introduce en nuestro organismo, o sea que cuando la consumimos, ya sea fumando de manera oral
o de otra forma, actúa sobre nuestro nivel de nuestro sistema nervioso central. El sistema nervioso central es el que se encarga de muchas cuestiones como las funciones motoras, o sea, cómo nos movemos, cómo hablamos, de nuestra conducta, de nuestros pensamientos, de nuestro estado de ánimo. Entonces, droga es cualquier sustancia natural o sintética que cuando nosotros la ingerimos o la introducimos en nuestro organismo va a actuar sobre el sistema nervioso central, ¿sí? Cuando hablamos de sustancia natural o sintética, me refiero que hay drogas que son naturales, por así decirlo. Esto no quiere decir que porque sean naturales no hagan daño. Estamos hablando ahí, por ejemplo, del tabaco, la marihuana, incluso la cocaína, vienen de plantas, pero no porque vengan de plantas y sean naturales, significa que no van a producir un daño sobre nosotros. Y hay otras que son sintéticas. ¿Qué quiero decir con esto? Se crean en laboratorio, se les agregan otros químicos, se les agrega otras sustancias para que generen el efecto deseado. Y cuando nosotros o cuando alguna persona ingiere una droga, lo que va a pasar es que sus funciones físicas van a cambiar, sus cuestiones psicológicas van a cambiar, o sea, su estado de ánimo, la manera en que percibe las cosas, su atención, su memoria, la manera en que se mueve. Esto tiene que ver con los diferentes tipos de droga. Más adelante se los voy a explicar, pero es muy importante que ustedes entiendan que droga es esto, ¿no? Y que hay desde naturales a sintéticas, pero no porque sea natural significa que no hace daño, ¿ok? Y como les mencionaba, la drogadicción o la adicción es una enfermedad crónica. La característica principal de la adicción es esta búsqueda compulsiva, digamos, la persona ya no tiene un control de cesar, de dejar de consumir, o sea, continuamente su pensamiento, su conducta está centrada en buscar la droga, a pesar de que conozca los daños y las consecuencias que tiene, es la característica principal, ¿no? Esta búsqueda compulsiva, incontrolable de buscar la droga. Y para la mayoría de las personas, el uso de una droga es algo que es voluntario, pero ya cuando se usa de manera repetidamente y entonces cuando se introduce en nuestro sistema, ya les dije que va a nuestro sistema nervioso central, pues se empieza a ver cambios en nuestro cerebro. Entonces eso hace que la persona empiece a perder el control sobre el dejar de consumir. Aquí en la imagen les muestro dos cerebros. De un lado está el cerebro saludable de una persona y de otra parte está el cerebro en adicción. Lo que vemos en rojito se llama dopamina. Es una sustancia que tenemos en el cerebro que nos genera de alguna manera que nos sintamos bien, que regula nuestro estado de ánimo, ¿no? Y en la otra, como ven, donde dice cerebro con adicción, está muy reducido. O sea, ¿qué hace la droga? Que se reduzcan estos niveles de serotonina, de dopamina, de todas estas sustancias químicas que tenemos en el cerebro, y entonces nuestro cuerpo necesita la droga para generarlas. Como estamos nosotros recibiéndola, nuestro cerebro dice, pues si ya la estás ingiriendo, entonces pues ¿para qué genero más? Y ese es uno de los principales problemas de por qué las personas generan una adicción y por qué les cuesta tanto trabajo dejarlas. Ahí vemos la diferencia, ¿no? El saludable se ve bien rojito las partes y en el otro, pues no, casi no tiene nada de rojito. Ok, también es importante mencionarles que las drogas pueden producir enfermedades mentales, o sea, el uso continuo de las drogas, desde el tabaco y el alcohol, que son drogas legales, hasta las drogas ilegales, pueden producir enfermedades mentales, como depresión, ansiedad, esquizofrenia, psicosis, etcétera, etcétera. El uso prolongado de drogas afecta, ya vimos, el cerebro, entonces esto genera muchas enfermedades y no solo podemos hablar de una, hay personas que desarrollan varias enfermedades mentales al estar continuamente consumiendo droga. Entonces, por eso es importante que ustedes sepan que el uso de cualquier droga, ya sea alcohol, tabaco, marihuana, cristal,
etcétera, etcétera, va a producir un cambio en su cerebro y puede producir enfermedades mentales. También, como les decía, láminas anteriores, hay algo que se llama la cuestión biológica. Hay personas que por herencia ya tienen a lo mejor la predisposición a padecer una enfermedad mental, o sea, que ya en sus genes viene esta parte de que pueden tener alguna enfermedad mental como esquizofrenia, y se han hecho estudios y se ha comprobado que ciertas drogas como la marihuana pueden activar este gen de alguna manera y hacen que la persona genere esta enfermedad mental. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con el consumo de las sustancias, porque también nos pueden producir enfermedades mentales muy graves, demencia también, lagunas mentales, etcétera, etcétera. Bueno, hay algo que es muy importante, como les decía, la adicción es algo muy complejo, que no es que la persona haya dicho, hoy me vuelvo adicto, mañana dejo la droga, ¿no? Tiene que ver con muchas cosas, y hay algo que se llaman factores psicosociales asociados al consumo de droga. ¿Qué es esto? Los factores psicosociales son cuestiones que van desde lo individual de la persona hasta hasta lo social, que hacen que se esté reforzando continuamente que la persona consuma o que vaya a consumir drogas, o que incluso genere una adicción. Vamos a empezar por lo individual, que es esta parte de la persona. Si la persona tuvo una infancia complicada, difícil, con poca estimulación, pues estamos hablando que es un riesgo para que la persona pueda en el futuro desarrollar una adicción. Los factores genéticos y el estrés. Cuando hablo de estrés, todos sabemos que estrés lo vivimos todos los días. Hablamos de un estrés que sea continuo, por ejemplo, un niño que desde muy pequeño está enfrentándose continuamente a situaciones muy estresantes, ¿sí? Como puede ser la violencia, escolar, familiar, la falta de apoyo social y de oportunidades, ¿sí? Que la persona no tenga acceso tal vez a la educación, tal vez a actividades recreativas, y también uno de los factores que puede hacer que una persona, ¿sí?, desarrolle una adicción es una enfermedad mental no tratada, que una persona a lo mejor tenga depresión, ansiedad, algún trastorno de personalidad, y que de alguna forma no esté tratado o no esté siendo adecuadamente manejado, puede hacer que la persona recurra a las adicciones para sentirse mejor. Eso es en lo individual. Luego nos vamos a las interrelaciones, o sea, la relación de persona a persona. ¿Cómo esto afecta a que una persona desarrolle una adicción? Por ejemplo, la tolerancia al consumo, ¿sí? Eso se los voy a explicar más adelante, pero si, por ejemplo, estamos en un ambiente donde todos consumen, pues el consumo se normaliza. Entonces, de alguna manera, crecemos y lo vemos normal, ¿sí? Violencia en la familia y en la escuela también puede ser un factor, enfermedad mental en la familia no tratada y falta de programas de apoyo. Como les mencionaba, en la unidad en donde yo laboro, no solo nos dedicamos al tratamiento, sino también a la prevención de estas cuestiones, que la gente, que los niños, niñas, adolescentes conozcan desde chicos, desde chicas, lo que es una adicción y que se puede prevenir. Ahora nos vamos a la comunidad. ¿Cómo la comunidad interviene en que una persona desarrolle una adicción? Inseguridad en las colonias, disponibilidad de armas y drogas y falta de prevención y tratamiento. Si la persona a lo mejor está en una situación social, o sea, en su comunidad, la mayoría de las personas consumen o venden drogas, pues es más fácil que la persona recurra a esto, ¿no? Y si le sumamos a esto que no hay programas de prevención y tratamiento, o sea, que la persona desconoce lo que es una adicción o desconoce los factores que causan una adicción o lo que conlleva una adicción, pues es más fácil que la persona genere una adicción. Y ya si nos vamos a lo más grande, que viene siendo el macroambiente, que es la sociedad, pues estamos hablando de situaciones de pobreza, de desigualdad, de falta de educación, falta de empleo, del crimen organizado y el tráfico de drogas. Ojo, todos estos factores psicosociales asociados al consumo de drogas no quiere decir que porque una persona viva en un ambiente
inseguro o con disponibilidad de adicciones lo vaya a generar. Acordémonos que todo es la suma de, que pueden ser muchos factores los que pueden causar que una persona se genere una adicción en ella, pero si estamos viendo que todo esto se está poniendo en juego, pues hace cada vez más probable que la persona o consuma o de alguna forma genere una adicción. Normalmente una persona, o lo general, las personas no empiezan volviéndose adictas. Les digo, no es que de la noche a la mañana decidan, ya voy a ser adicto o ya voy a generar una adicción. Tiene un paso, es como una flecha, es un proceso. Normalmente el consumo es primero por probar, a lo que le llamamos el consumo experimental. Normalmente la persona lo hace por curiosidad, porque va a una fiesta, porque la amiga, el amigo, la pareja o simplemente incluso la familia le ofrece, entonces lo hace por probar. Entonces es un consumo experimental. Hay personas que se quedan ahí, lo prueban y no pasan a otra parte, no pasan al siguiente paso. Ya les expliqué por qué no, por los factores que vimos antes. Después hay un consumo ocasional, o sea, ya se conoce el efecto y se consume de vez en cuando. Vamos a hablar del alcohol. Cuando una persona, digamos, experimentalmente prueba el alcohol, se toma una cerveza o una copa de vino, pues se siente relajada, tranquila, desinhibida. Entonces ya hace este consumo ocasional para obtener ese efecto y lo empieza a hacer de vez en cuando. Normalmente las personas de consumo de alcohol o de tabaco lo hacemos de manera ocasional. Pero ya el problema es cuando no se queda ni en lo experimental ni en lo ocasional, sino ya va a lo habitual. O sea, ya se consume únicamente para obtener esa sensación. O sea, ya no es porque esté en la fiesta, porque la paso bien con mis amigas, amigos, sino porque me quiero sentir como me genera la droga esa sensación, ese sentimiento, ¿no? Entonces ya el consumo habitual es la persona empieza a consumir para obtener el efecto deseado, ¿sí? Cuando pasa lo habitual, normalmente va de la mano que ya se vuelve un consumo compulsivo. ¿Qué quiere decir con esto? Ya la persona no se puede controlar, o sea, ya no hay un control de la adicción. O sea, la persona ya, como les decía, solo se centra en estar buscando la droga, en cómo le hago para conseguirla, y esto tiene que ver más que nada por la dependencia física o psicológica, ¿sí? Ahorita les voy a explicar lo que es una dependencia física y psicológica. Estos son, como les mencionaba, los niveles del consumo. Vemos que empieza como lo experimental y vamos hasta lo compulsivo. O sea, ya lo habitual y lo compulsivo ya estaríamos hablando de una adicción. Ok. Les voy a explicar cómo es que una persona, entonces ya si pasó por ese proceso del consumo experimental y ya está en un consumo compulsivo, cómo es que hay un proceso adictivo. Primero tiene que haber un factor muy importante que es la tolerancia. O sea, la persona cada vez necesita de más cantidad para obtener el efecto deseado, ¿sí? O sea, si antes fumaba un cigarro de marihuana y lo hacía sentir muy bien, empieza a tolerar esa droga, entonces ya no necesita uno, ya necesita dos, ¿sí? Lo mismo pasa con el alcohol, lo mismo pasa con el tabaco, lo mismo pasa con las metanfetaminas, etcétera, etcétera. O sea, empieza la persona a requerir un aumento de las dosis de la sustancia para conseguir los efectos, ¿sí? Antes esos efectos los obtenía con dosis bajas y cada vez va aumentando. Y como aumenta, se genera una dependencia. ¿Y qué es la dependencia? Pues ya son el conjunto de signos y síntomas, o sea, comportamientos, pensamientos, formas de actuar de la persona que se desarrollan después de un consumo perjudicial o repetitivo de la sustancia. O sea, la persona no se siente tranquila si no está fumando, si no está tomando, si no está inhalando. Cuando hablamos de dependencia es que ya la persona depende de la sustancia. Y luego viene el síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia es cuando una persona de alguna manera puede ser que interrumpa o disminuya la dosis de manera abrupta, o sea, de un día para otro, o lo haga paulatinamente. Esto genera en la persona signos y síntomas psicológicos y físicos, como
malestares estomacales, jaquecas, la persona empieza a sentir que le late muy fuerte el corazón, se siente mareada, algunas personas incluso empiezan a alucinar. El síndrome de abstinencia es muy fuerte porque el cuerpo ya necesita la sustancia. Entonces, ¿qué pasa? Como la persona no quiere sentirse mal, vuelve a consumir. Y entonces es un ciclo, por eso es un proceso adictivo, ¿sí? Y vuelve a consumir, entonces ya no le hace efecto a lo mejor los 4 cigarros de marihuana, entonces ya necesita 5 y cada vez los necesita más tiempo y si de repente no puede conseguirlos, entra en síndrome de abstinencia, se siente muy mal, entonces vuelve a consumir, pero ahora ya no le hace efecto 5, sino 6. Este proceso adictivo está en todas las sustancias, o sea, alcohol, tabaco, heroína, marihuana, cocaína, cristal, o sea, en todas las drogas, este es el proceso adictivo. Y aquí lo vemos ejemplificado con imágenes, ¿no? La tolerancia, como vemos en la imagen que el chico empezaba con un cigarrito y cada vez ya necesita más, más cantidad, que ya tiene hasta un cigarrote, ¿no? Esa es la tolerancia. Y el síndrome de abstinencia, les digo, es cuando la persona deja la droga, deja de consumirla y se empieza a sentir mal psicológica y físicamente. Ahora, hablé de la dependencia. Es importante que ustedes sepan lo que es la dependencia. Hay 2 tipos, la dependencia psicológica y la dependencia psicológica. La dependencia es la condición en que la droga produce que la persona necesite psicológicamente, o sea, emocionalmente o físicamente la droga. Y esto se refuerza porque cuando no consume la droga se empieza a sentir muy mal, entonces, como se los explicaba en las laminitas anteriores, pues necesita estar consumiendo cada vez más. La dependencia física, ¿qué es? Es cuando la droga se incorpora al metabolismo de la persona, o sea, imaginemos que la droga se adhiere al sistema y ya forma parte del organismo, o sea, para la persona físicamente ya necesita la droga para funcionar. Entonces, el cuerpo se acostumbra a la droga y el cuerpo ya empieza a ver a la droga como una sustancia necesaria para funcionar, ¿sí? Entonces, incluso hay personas que necesitan mantener determinado nivel de droga en su cuerpo para funcionar bien físicamente. Depende del tipo de drogas. Hay drogas que, por ejemplo, la heroína genera una dependencia física muy fuerte. También el alcohol. El tabaco genera una dependencia psicológica muy fuerte. Ahora, ¿qué es la dependencia psicológica? Es esta necesidad, esta compulsión, es esto de no puedo estar haciendo otra cosa que no sea estar pensando en la droga. Y bueno, cuando hablamos de adicción, no solo me refiero también a sustancias, ahorita me estoy enfocando el tema de sustancias, pero también, por ejemplo, puede haber una adicción a checar el celular, a revisar Facebook, Instagram, TikTok, no sé, o incluso estar en los videojuegos, o lo que es ludopatía. La ludopatía es la adicción al juego, por ejemplo, las personas que están todo el tiempo en el casino. Eso es una dependencia psicológica. Necesito la droga para sentirme bien emocionalmente, ¿ok? Entonces, si no consumo la droga, me siento triste, entonces necesito la droga, ¿ok? También la dependencia psicológica se da porque la persona de alguna manera se libera de un afecto negativo, o sea, se deja de sentir triste, aburrida, tímida, ¿ok? Ahora entendemos por qué las personas les cuesta tanto trabajo, ¿no? Dejar una adicción, porque llega un momento que psicológica y físicamente la necesitan, ¿sí? Y si hablamos de dependencia o adicción, estamos hablando prácticamente de lo mismo, porque la dependencia y la adicción va de la mano, o sea, la adicción es la dependencia a una sustancia y la dependencia es la adicción a una sustancia, o sea, estamos hablando de prácticamente similar, ¿no? Y en general la dependencia a alguna sustancia o una adicción, les digo, es el conjunto de fenómenos del comportamiento, o sea, de la conducta, del pensamiento, de la atención, de la memoria y de lo físico que se desarrolla después del consumo repetido de una o varias sustancias, ¿sí? Como vemos en la imagen, vemos la persona que está como incluso encadenada, porque eso hace la droga, ¿no? Te engancha de alguna manera, ¿no? Te encadena. Ajá.
Y bueno, los daños y riesgos, bueno, podría hablarles una hora entera o hasta más de los daños y los riesgos que conllevan las adicciones, desde físicamente deterioro en el cuerpo, malestares, cirrosis, hepatitis, enfermedades crónicas, diabetes, por ejemplo, las personas que utilizan jeringas para inyectarse VIH, ¿ok? Pero también estamos hablando de cuestiones de salud física y en cuanto de salud mental ya les decía, depresión, ansiedad, conducta suicida, etcétera, etcétera. Y hay algo que se llama intoxicación. Cuando la persona, ya sabemos lo que es tolerancia, que es esta situación en que la persona requiere cada vez más la sustancia, pues llega un momento en que es tanto su consumo que puede llegar un momento en que se intoxique con la sustancia, o sea, una sobredosis. Entonces, esas son las consecuencias en general y los daños y riesgos que tienen las adicciones. Bueno, ahí vemos. Ok, las drogas se clasifican, se los voy a decir de manera muy breve, de 3 maneras: estimulantes, depresoras y alucinógenas. Estimulantes son todas esas drogas que te provocan como mucha felicidad, como que te alteran, como que te hacen sentir como que eres un superhéroe, pero también generan insomnio, ansiedad, se te quita el hambre o incluso que sientas que te están persiguiendo. Las depresoras, lo contrario, al principio las consumes y te sientes muy relajado, pero posteriormente te sientes muy, muy triste, sin ganas de hacer nada, sin ganas de, incluso tu coordinación, tus funciones motoras, pues empiezan de alguna forma a cambiar. Y las alucinógenas son las que te hacen ver o te distorsionan la realidad. Les voy a dar ejemplos de cada una muy rápidamente. Estimulantes: cristal, cocaína, tachas. Depresoras: alcohol, marihuana es una depresora, alucinógenas, LSD, peyote, y bueno, ahí vemos las imágenes de las diferentes situaciones, ¿no? Bueno, ahorita entonces, para ir resumiendo, les voy a mostrar un video que habla más sobre lo que es una adicción. ¿Qué es una adicción? Determinadas sustancias y conductas tienen la capacidad de inducir cambios en el cerebro, dando lugar a un comportamiento adictivo. La adicción se produce por cambios biológicos tras la repetición de una conducta o la toma de determinadas sustancias. Por lo tanto, es una enfermedad igual que otros problemas médicos como las alergias o la diabetes. La adicción no es una enfermedad que solo desarrollan personas débiles, trastornadas o desbordadas por problemas mayúsculos. Solo en nuestro país, millones de personas desarrollan una enfermedad adictiva a lo largo de su vida, como la adicción al tabaco, el alcohol, el juego o las drogas. Aunque por cuestiones históricas y sociales se vean de manera distinta, la enfermedad adictiva tiene la misma base en todas ellas. Cualquier persona puede desarrollar una adicción, independientemente de su personalidad, su estatus social o su capacidad intelectual. Es relativamente fácil de diagnosticar, pero difícil de detectar por uno mismo. Igual que uno no percibe sus niveles de glucosa o colesterol, también puede tener dificultades para percibir los signos de la adicción que le lleven a pedir consejo. ¿Cómo saber si presento signos propios de una adicción? Si tengo un hábito que realizo con cierta frecuencia, como fumar, el juego o beber, y tengo dificultades para cortarlo o evitar que se repita, a pesar de los problemas que me causa a mí y a las personas de mi entorno, he desarrollado una adicción. Con independencia de si se repite a diario o esporádicamente, de si los problemas que me da son médicos o psicológicos, o afecta a la relación con mis familiares o repercute en mi trabajo o mi economía. Si a pesar de ello no puedo evitar que se siga repitiendo, es la señal de que se ha desarrollado una adicción. Recuerda que adicción viene del latín addictus, que es una forma de esclavitud, y como tal, ha de abolirse.
Muy bien, entonces en ese video vemos, se ejemplifica la parte de que es una adicción de lo que les decía, pero algo que quiero rescatar del video es que cualquier persona, independientemente de la situación, puede padecer o ser susceptible a una adicción. No importa el estatus socioeconómico, el grado académico, la cultura, el país, cualquier persona es vulnerable a desarrollar una adicción. Ahora, vamos a hablar de los mitos y realidades de las drogas, ¿sí? Hay un mito que creo que ya ha cambiado con el tiempo, pero se cree que el cigarro solo daña al que fuma. Pero la realidad es que no, es que hay algo que se llama humo de segunda mano. Incluso se ha comprobado que ciertos cigarros, el humo de segunda mano es más, hace más daño a la persona, al fumador pasivo, o sea, al que recibe el humo, porque las personas que fuman, bueno, no sé si han visto que los cigarros tienen como un filtro y por ese filtro el humo de alguna manera no pasa todos los químicos, se quedan algunos en esos filtros, pero tú cuando lo exhalas de alguna manera o lo expulsas sin ese filtro, entonces la persona lo está recibiendo totalmente con todos los químicos. El humo del cigarro tarda, con todos los químicos que tiene, tarda 6 horas en que se desaparezca o de alguna manera se vaya del ambiente donde estuvo fumando. Entonces, se ha comprobado que, por ejemplo, las parejas de las personas que fuman tienen mayor riesgo de sufrir bronquitis crónica, efisemas pulmonares, incluso cáncer de pulmón, de boca o de vejiga o incluso infartos. Y las embarazadas que están rodeadas de personas que fuman tienen mayor probabilidad de abortar o tener hijos con bajo desarrollo o peso al nacer. Entonces, el cigarro sí daña, y no solo la persona que fuma, sino la persona que está en contacto. Por eso se han hecho tantos esfuerzos de que hay espacios libres de humo de tabaco, porque si uno no fuma y está con personas que fuman, entonces también le está produciendo daños. ¿Ok? Fumar de vez en cuando no es adicción. Cuando hablamos de cigarro, estamos hablando de una de las sustancias más adictivas. Si ven en la imagen, fíjense todo lo que contiene el cigarro, ¿no? Estamos hablando de muchísimos químicos y en proporciones muy elevadas. Incluso tiene plomo, mercurio y todas estas son químicos muy dañinos, ¿no? Y también tiene la cuestión de la nicotina, que es una sustancia muy, muy, muy adictiva. Entonces, fumar de vez en cuando no es adicción. Si tu consumo de tabaco o de cigarro es diario o te cuesta trabajo un día estar sin fumar, ojo, entonces ya estás generando una adicción por el cigarro. ¿Sí? Y aunque fumes de vez en cuando, los daños son los mismos. Una vez que entra el humo de tabaco en tu organismo, se generan estos daños a tu cuerpo. Estamos hablando de daños a nivel de pulmón, nivel de corazón, nivel de sangre. Entonces, fumar poco, pero de forma continua, es igual de perjudicial como si fuera en exceso. O sea, si tú dices, yo fumo un cigarro diario, no soy como esas personas que fuman 5 o 6 cigarrillos el fin de semana o una vez cada 2 semanas, es lo mismo. El cigarro, el tabaco hace mucho daño al organismo, entonces, aunque no sea una adicción, fumar poco también genera daños físicos e incluso psicológicos. Y dato curioso, el síndrome de abstinencia que más dura, o sea, que más tiempo tiene y más efectos tiene, es el del cigarro. ¿Okay? Un mito es que el cigarro te hace ver atractiva o atractivo. No sé si se acuerdan que hace mucho tiempo había estos comerciales donde salían los vaqueros de una marca de cigarro y salían y hacían ver como que, o en las películas, como que el cigarro daba un estatus. Y es que es una estrategia de mercadotecnia, ¿no? De que ligar el cigarro como una cuestión de atracción, tanto física como incluso una atracción para la pareja, ¿no? Es que fumar es algo como que se ve sexy, es algo que se ve chido, se ve padre. Pero la realidad es que el cigarro provoca muchos daños en el cuerpo, entonces produce que los dientes se pongan amarillos, favorece el desarrollo de caries, genera mal aliento, mal olor en la ropa, el pelo y la piel se reseca, o sea, hace que te veas más viejo. Entonces las personas que dicen,
que fumar te hace ver más atractivo, pues en realidad a largo plazo o a mediano plazo lo único que van a generar son estas consecuencias. Ok, otro mito del que vamos a hablar y que es importante que ustedes conozcan es que muchas veces, y sobre todo se ha dado, bueno, he escuchado a varios pacientes aquí en la unidad que dicen, es que yo desde pequeño le doy a mi hijo para que sepa cómo tomar. Hay que enseñarlos a tomar desde chiquito. Esto es un mito. Si a un niño le empiezas a dar tomar desde chiquito, lo único que vas a hacer es que predispongas a que genere una adicción, aparte de que le estás generando un daño grave y lo estás exponiendo a otras cuestiones como hepatitis, pancreatitis e incluso diabetes, si desde pequeño le empiezas a dejar consumir. Entonces, esa idea de que tiene desde que hay que desde chiquitos, desde la adolescencia, enseñarse a tomar, pues es un mito. Al contrario, lo único que genera es más daño y daños a largo plazo. ¿Sí? Otro mito es que hay gente que bebe en exceso y no se emborracha o no le hace daño. O sea, que muchas veces dicen, ay, es que yo me puedo tomar una caguama, 8 cervezas, un cartón, lo que quieran, y no se me sube. No porque no se te suba o porque no entres en un estado de ebriedad, no significa que no te hizo daño. Desde que tú consumes una cerveza, una copa, como les digo, ya está generando un cambio a tu nivel de sistema nervioso central, o sea, en tu cerebro. Entonces, aunque tú no te emborraches y tomes gran cantidad, te está haciendo daño. El emborracharse no es sinónimo de estoy mal, tengo que dejar de parar o ya me afectó. Desde que tú empiezas a tomar una copa o una cerveza o lo que consumas, ya hay una alteración, entonces ya empieza a haber un daño. E incluso es más riesgosas esas personas que dicen, tengo mucho aguante, no es que tengan mucho aguante, es que ya generaron tolerancia al alcohol, entonces cada vez necesitan más alcohol para obtener el efecto deseado. Entonces, no se trata de aguante, sino de que ya generaron tolerancia. Entonces, el siguiente paso, pues ya puede ser una dependencia al alcohol. Si tomo poco, puedo manejar sin riesgos. Como les digo, desde que tú tomas una copa ya hay un efecto. Entonces, por eso es siempre que bebas, no manejes, no importa la cantidad, 1, 2, 3 copas, no importa la cantidad, siempre hay riesgo si tú manejas y tomaste, aunque sea una copa. El alcohol, como les mencionaba, es un depresor, se cataloga, entonces lo que hace es que primero te sientas, muy desinhibido, pero después te sientes muy triste, te sientes muy bajoneado. Por eso ven que muchas personas cuando están borrachas o cuando están, es que ya le llamaron al ex, ya le llamaron a la ex, porque produce ese bajoneo. Y cuando hablamos de una dependencia al alcohol, hablamos que casi está la persona, va de la mano de que genere una depresión, una enfermedad, un trastorno depresivo como tal. ¿Ok? Entonces, como les digo, pequeñas cantidades de alcohol no significa que no te vayan a afectar, aunque tomes poco, significa que ya te afectó, ¿sí? Y que las personas que dicen, yo puedo tomarme 4 o 5 copas y no me pasa nada, claro que sí puede pasar algo. Les digo, una cosa es lo que aparentamos o lo que nuestro organismo, la tolerancia que tenemos, y otra cosa es la realidad, lo que realmente ya está nuestro cuerpo experimentando por dentro. Y como veíamos en el video, que la adicción es fácil de diagnosticar, pero es muy difícil que uno individualmente se dé cuenta que tiene una adicción. Beber los fines de semana no hace daño. Bueno, este mito tiene que ver con algo que es el exceso. Si tú, por ejemplo, dices, yo bebo cada fin de semana, pero cada cuánto bebes o qué cantidad bebes. Si cada fin de semana te tomas tú solito una botella o un cartón de cerveza o la cantidad aproximada, pues imagínate, es como si estuvieras tomando diario. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado en cuánto estás bebiendo. Se supone, y la norma estándar de salud se dice que para que un consumo no sea perjudicial son 5 copas estándar en una sola ocasión para hombres y para mujeres 4. O sea que si bebes más de 5 ya es un consumo perjudicial. Esto es para las personas que dicen, yo solo tomo los fines de semana, no pasa nada. Sí, pero si el fin de semana te tomas 2, 3 botellas, pues es como si toda la semana estuvieras consumiendo.
¿Ok? Y bueno, beber los fines de semana, muchas personas piensan que no tiene riesgos, pero si uno se va a las áreas de Cruz Roja o a las partes hospitalarias, los fines de semana lo que más llega o de las cuestiones que más llegan a urgencias son accidentes automovilísticos violentos por el exceso de beber. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado del nivel que se está tomando, ¿no? Y es que en México generalmente se consume alcohol los fines de semana y en grandes cantidades. Y bueno, esto va a provocar las mismas consecuencias que ya les había dicho y aparte puede generar accidentes violentos automovilísticos e incluso la muerte. Otro mito es que si se mezcla alcohol con bebidas energizantes, perdón, no se sube. Ese es un mito. Lo único que estás provocando, estás haciendo un choque, un cortocircuito en tu sistema. Los Red Bull o el Boost, todas estas sustancias contienen estimulantes. Entonces, imagínate, un estimulante, que es una cuestión que a tu cerebro le da para arriba, y el alcohol, que es una cuestión que te da para abajo, lo único que estás provocando es un cortocircuito. Sí, la sensación de borrachera y de embriaguez tal vez no la sientas, pero por dentro tu sistema nervioso, o sea, tu cerebro, sí está viéndose afectado. Entonces hay que tener mucho cuidado en mezclar energizantes con el alcohol. Otra cuestión muy importante es que mucha gente está teniendo la costumbre de tomar un estimulante, ya sea cocaína, cristal, para bajarse los efectos del alcohol, pero lo único que va a generar es otra adicción. O sea, si ya tiene una adicción al alcohol o un consumo perjudicial, ahora hablamos de que se va a generar a otra sustancia más agresiva o que cueste más trabajo de dejarla. Sí, y como les decía, si ustedes mezclan estimulantes con alcohol, lo único que van a generar es un daño que puede ser incluso permanente e irreversible. Las personas que hacen esta combinación pueden sufrir los mismos daños que una persona que solo consume el alcohol. La única cuestión que va a cambiar es que te vas a sentir despierto, o sea, que te vas a sentir que el alcohol no te hizo efecto, pero sí te está haciendo efecto. ¿Sí? Ahora, otro mito, y este es como muy controversial, que la marihuana no hace daño porque es natural y es peor el tabaco. Ya les mencionaba al inicio de la presentación que muchas drogas son naturales o vienen de una planta. Por ejemplo, la cocaína viene de una planta, el tabaco viene de una planta, la heroína incluso se extrae de una planta. No porque sean naturales significa que que no son perjudiciales. Hay muchos venenos que vienen de plantas y sabemos perfectamente que hacen daño. Entonces, la marihuana sí hace daño, sí genera adicción, sí provoca cambios a nivel del sistema nervioso central. Incluso la marihuana tiene una peculiaridad que otras drogas no tienen. El exceso de consumo de marihuana puede generar algo que se llama el síndrome amotivacional por consumo de marihuana. ¿Qué es esto? La persona consume tanta marihuana que es como si ya las cosas le valieran, como si no tuviera motivación, es como si entrara en un estado depresivo. Y entonces es lo que muchas veces pasa con la gente que fuma o continuamente consume marihuana. Pareciera que todo el tiempo están muy relajados y se sienten bien, pero porque no hay esa conciencia de enfermedad. Aparte, el exceso del consumo de marihuana ya se comprobó que puede generar cáncer en la boca, cáncer igual en diversas partes del cuerpo, desarrollar enfermedades como esquizofrenia o psicosis sobre todo, y en los hombres se vio que es una predisposición, o sea, hace al hombre más vulnerable de generar cáncer testicular o de próstata. Entonces, todas esas cuestiones tiene el consumo de marihuana y aunque venga de una planta, no significa que no es peligrosa o que no haga daño. ¿Ok? Como les digo, al final de cuentas son sustancias tóxicas y productos químicos que están dañando tus pulmones. Entonces tienen los mismos efectos dañinos a la salud mental y física que otras drogas. Por eso hay que tener mucho cuidado con esta parte de que se dice que la marihuana es una droga natural, porque puede generar alteraciones permanentes como pérdida de memoria, la capacidad de aprendizaje, aparte de todo lo que les dije, y problemas de atención. ¿Ok? O sea, la persona se vuelve casi como un zombie.
Y también lo que les decía, puede generar cáncer, bronquitis, etc. Ok. Otro mito que es que consumir cocaína una vez no implica riesgo. Cocaína es un estimulante y es de las drogas también más adictivas. Entonces, desde el primer consumo ya hay mucha probabilidad de la que la persona se vuelva adicta. Ojo, también que tiene que ver todos los factores que les estoy mencionando o que les he estado mencionando a lo largo de esta presentación. Entonces, ese mito de que, consume cocaína una vez para que se te baje la borrachera, es un mito. Con ese único consumo puedes generar ya una adicción a la cocaína. Estamos hablando que la cocaína es un estimulante y es muy agresiva y es una de las drogas que más trabajo cuesta que la persona deje. Y también la cocaína genera muchos efectos secundarios y incluso es una de las drogas que produce tolerancia muy rápidamente. O sea que si tú consumiste una línea de cocaína, a la siguiente ya no te va a hacer esa línea, entonces vas a necesitar cada vez dosis más alta. La cocaína es una droga con alto poder adictivo, por eso hay que tener mucho cuidado con esta droga, aparte de que genera mucha dependencia, aunque sea en una sola vez. Y hay personas que son muy susceptibles al consumo de cocaína, o sea, por haber consumido una vez han llegado a tener derrames cerebrales o incluso paros cardíacos por una única ocasión. Entonces, la cocaína, el consumo de cocaína, aunque sea en una sola ocasión, es un riesgo muy grande para la salud. Otro mito es que las drogas de diseño, o sea, el éxtasis, las sintéticas, éxtasis, tachas, todos estos son menos peligrosas y no causan adicción. Es una mentira totalmente. Incluso a las drogas sintéticas muchas veces la gente, para que sean más rendidoras, les agregan otras sustancias. Ha habido casos de que les agregan incluso raticida. Entonces son químicos al final de cuentas y son químicos peligrosos y generan la misma adicción que las otras drogas. Entonces ese mito de que las drogas de diseño no hacen daño, claro que sí, hacen daño y generan la misma adicción que las otras drogas. ¿Sí? Estas son drogas que pueden venir en muchas presentaciones, pero el consumir una droga de diseño es lo mismo que estar tomando un veneno neurotóxico. Las sustancias neurotóxicas son, por ejemplo, las que tienen las víboras. Cuando una víbora nos pica, y una víbora peligrosa como una víbora de cascabel, lo que genera el veneno tiene neurotoxinas. Entonces, ya se comprobó que las drogas de diseño, como el éxtasis y tachas, tienen estas mismas sustancias. Entonces, imagínense lo que representa para una persona consumir esto, ¿no? Igual se sabe que estas pueden aumentar la presión sanguínea y del cerebro, lo que puede generar derrames cerebrales o ataques cardíacos. Ok. Otro mito es que los inhalables, o sea, el pegamento, el resistol y todas estas sustancias, solo dañan a los que los consumen diario. Esto es un mito totalmente. Desde el inicio, desde que una persona prueba un inhalante, va a haber un daño, ¿sí? De hecho, los inhalantes son sustancias que dañan desde la primera ocasión y son muy agresivas. Tienen la capacidad de que se quedan en el cerebro por mucho tiempo, se almacenan. Entonces, a pesar de que la persona la haya consumido solo una vez, va a seguir en su cerebro por mucho tiempo. Entonces, imagínense esto. Y esto es lo que hace tan peligroso el consumo de inhalantes, pegamentos, aerosoles. Se almacena en el cerebro y aunque haya sido una sola vez, se queda ahí por gran parte del tiempo. Entonces se mezcla en el cerebro y ahí va a estar. Y es que la mayoría de las personas que consumen experimental o ocasionalmente los inhalantes, pues luego van a generar un daño físico y psicológico a su salud. Y el mito 12, como lo que vamos a ir cerrando la presentación del día de hoy, es que dejar las drogas es fácil. Muchas veces se dice, la persona que no deja las drogas es porque no quiere, o porque no tiene fuerza de voluntad, o porque es débil. En realidad esto es totalmente falso. Ya les expliqué que la adicción es una enfermedad que afecta al cerebro. Entonces, la realidad es que una adicción, una dependencia, de verdad es difícil dejarla y para eso se requiere un tratamiento especializado como el que damos en la unidad que elaboro.
Claro, si es un consumo experimental o apenas va la persona iniciando, es más fácil que la persona los deje, pero si ya estamos hablando de una dependencia o estamos hablando de un proceso adictivo, eso va a hacer que la persona sí necesite una rehabilitación. La rehabilitación o el tratamiento de las adicciones incluye el tratamiento psicológico, o sea, la terapia psicológica, el tratamiento psiquiátrico, el tratamiento médico y el tratamiento también de la parte de intervenciones por el área de trabajo social. O sea, no es algo muy sencillo, no es nada sencillo, al contrario, dejar una droga es muy complicado por todo lo que conlleva y por todos los efectos que se tienen. Bueno, con esto iría terminando yo por el día de hoy. Les paso esta información que es de mucha utilidad. Como les mencionaba al principio mi compañera, yo laboro en el UNEM-CAPA, que es el Centro de Atención Primaria en Adicciones. El UNEM-CAPA, les digo, somos unidades de la Secretaría de Salud que nos dedicamos a la prevención y atención de las adicciones, de cualquier tipo de adicción. Somos 9 CAPAs en el estado de Guanajuato. Yo laboro en el de Salamanca, pero hay uno en Irapuato, hay 2 en León, hay uno en San Miguel de Allende, hay uno en Dolores Hidalgo, hay uno en Celaya, hay uno en Silao y, bueno, a lo mejor se me escapó por ahí uno, pero son 9 en total. Están distribuidos de manera que la población tenga acceso a ellos. Les dejo el correo y los números del CAPA donde yo trabajo por si ustedes tienen alguna inquietud, tienen alguna curiosidad o conocen algún familiar, alguna persona que desee el tratamiento, nosotros podemos decirle dónde lo pueden derivar. Y también existe el CAIA, que es el Centro de Atención Integral en Adicciones. Este es un centro de atención integral que ofrece un tratamiento más especializado en adicciones que se encuentra en la ciudad de León. Entonces, como les informo, hay somos muchísimas unidades que estamos para ayudarlos y también para decirles, hacerles como el comercial, que el día, ¿cuándo es? El 31 de mayo es el Día Mundial en contra del tabaco, del humo de tabaco. Entonces, para que ese día sepan que, bueno, se van a hacer muchas acciones por parte del CAPA y por parte de Secretaría de Salud y de otras instancias para erradicar el humo de tabaco. Bueno, entonces espero que les haya agradado esta presentación. Un gusto, agradezco mucho la invitación a mi compañera y no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud que quieran hacer. Muchísimas gracias, maestro Francisco. Bueno, antes de seguir con las dudas, que tenemos aquí varias, les recuerdo a todos que es necesario responder el formulario de asistencia que pueden encontrar en el link del área de preguntas y respuestas. Una de las dudas que tenemos por aquí, había algunas, la mayoría referentes a qué hacer o a dónde nos podemos comunicar si conocemos a algún familiar o alguna amistad. Ya vieron aquí en la diapositiva anterior los datos que nos comparte el psicólogo Francisco y dice aquí una de ellas: principalmente en la adolescencia y juventud, cuando se presenta el enamoramiento, los síntomas o efectos parecieran que son producidos por una o varias drogas. Lo menciono porque se desea estar con la pareja con una gran necesidad. ¿Se podría hablar en esta situación de algo relacionado con la cuestión de las drogas o de adicción? Sí, de hecho el proceso de enamoramiento es hablando neurológicamente o de manera de los transmisores a nivel del sistema nervioso central, el mecanismo es muy similar. Porque lo que pasa es que cuando estamos con esa persona, lo que hace es que nos genera mucha dopamina, serotonina y otros químicos que tenemos en el cerebro que nos hacen sentir muy eufóricos, como los estimulantes. Y cuando no estamos con esa persona, es como si fuera un depresor. Entonces sí, el enamoramiento
es muy similar al mecanismo de adicción. Otra cuestión importante de mencionarles es que también hay lo que existe la adicción a las personas, ¿no? O sea, la dependencia emocional a las personas que se genera por el mismo proceso, ¿no? O sea, la persona, bueno, ahí es un poco más complejo, pero en realidad intervienen los mismos factores a nivel de la parte psicológica, biológica e incluso social. Ok. Bueno, otra pregunta hecha por Karen Sánchez dice, ¿cómo podemos prevenir que una persona cercana caiga en una drogadicción cuando notamos que está vulnerable y se encuentra en un ambiente no saludable, como violencia intrafamiliar, y solamente tenemos sospechas? Ok, cuando hay sospechas de que una persona consume o que está iniciándose en el consumo, es el mejor momento para actuar. Entonces, en ese momento es muy importante que ustedes o la persona se acerquen a ellos y hablen, pero de una manera no juiciosa, o sea, no con el énfasis de criticar, de juzgar, sino de una escucha activa. ¿Qué quiero decir con esto? Mostrarle a la persona que están ahí para ayudarle, hablarle de todo lo que yo les hablé, ayudarla o incitarla a que acuda a centros o unidades como las que existen o como las que les mencioné para que le expliquen más sobre las adicciones, pero sobre todo es hablar con la persona, decirle directamente, oye, yo he visto estos cambios en ti, no lo hago porque te esté juzgando, porque te critique, sino porque quiero ayudarte, quiero apoyarte. Quiero que tú de alguna manera, si estás pasando por una situación difícil, sepas que yo estoy para ayudarte. Entonces, esa es la mejor manera de empezar a hacer como este anclaje con la persona y poderla ayudar a que de alguna manera ella busque ayuda. Hay que acordarnos y recordar que el proceso de la adicción pues es muy complicado. Entonces, si la persona no reconoce que tiene una adicción, pues es muy difícil que la deje, pero si sus familiares o las personas que lo quieren empiezan a hacer intervenciones como esta, no tanto de regañar, de criticar, de juzgar, sino más en el sentido del apoyo, es más posible que la persona caiga en cuenta de que lo que está haciendo le está provocando un daño. Ok. Por otro lado, ¿qué tan diferente es la adicción a hacer ejercicio o ir al gimnasio? Ok. La vigorexia, así se le llama. La vigorexia tiene que ver más, está catalogado como un trastorno de dismórfico. ¿Qué quiero decir con esto? Con la imagen corporal de la persona. La persona ve de alguna manera su cuerpo, lo ve distorsionado, hay una alteración de la manera en que ve su cuerpo, por eso continuamente está haciendo este ejercicio. Para hablar de una adicción al ejercicio, tenemos que recordar que es que la persona deje de hacer las cosas que se esperan de ellas para ir al gimnasio. O sea, por ejemplo, ahorita que hay contingencia, que esté en gimnasio, que no le importe la hora, vaya al gimnasio, que deje de hacer lo que es más importante para ir al gimnasio. Hay otra cuestión que hay personas que por cuestión de autoestima, de autoimagen, de identidad, se refugian mucho en el ejercicio, pero eso es diferente a una adicción al ejercicio. Recordemos que cuando hay una adicción al ejercicio van a empezar a haber daños en el física y psicológicamente. Por ejemplo, la persona va a empezar a usar esteroides, va a empezar a dejar de hacer dietas muy extremas, va a ir al gimnasio casi todo el día, en cada momento, y aún así se va a ver él o ella delgada, delgado o que no aumenta de masa muscular. De acuerdo. Y por último, así como hay adicciones malas, también aquí está la duda si hay adicciones buenas y ponen un ejemplo que sería la adicción a leer. Ok, recordémonos que la adicción es el incontrolable o esta necesidad donde yo no tengo el control de hacer las cosas. Al decir una adicción, no puede haber una adicción buena, porque cuando hablamos de una adicción es que no puedo detenerme, y si fuera una adicción a leer es que todo el tiempo estaría leyendo, me alejaría de mi familia, dejaría de comer, dejaría de hacer de las cosas que se esperan de mí. Hay que recordar que una adicción es la cuestión de no puedo controlar y estoy en la búsqueda de la sustancia, la persona o la actividad, ¿no?
Entonces, no hay adicciones positivas. Puede que la persona tenga un hábito o un gusto por leer muy grande y que le guste estar pasando mucho tiempo en leyendo, pero si esta persona dejara de estar con su familia, dejara de comer, dejara de incluso de hacer las cosas que se esperan de ella, de esta persona, entonces ahí sí hablaríamos de una adicción, pero no hay adicciones positivas. Ok. Bueno, pues entonces con esto vamos a concluir. Le agradezco nuevamente su apoyo. Yo creo que esta información va a ser de mucha ayuda y de mucha utilidad para toda la comunidad del Sabes y la familia de las personas que nos están escuchando también. Y bueno, también les recuerdo que el día de mañana tenemos la conferencia Bienestar Familiar en tiempos de COVID-19 a cargo de la psicóloga Alma Medina Juárez. Les agradezco y no olviden, por favor, registrar su asistencia en el link. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, hasta luego, gracias. La Universidad del Sabes, en compromiso con la sociedad guanajuatense y en particular con su comunidad universitaria, lanza la Jornada de Salud Integral Virtual, la cual tiene como objetivo comunicar la importancia del cuidado de nuestra salud. En esta ocasión, y ante el distanciamiento social, se abordarán temas relacionados a salud mental, estrés, trabajo a distancia, activación física, alimentación, consejos y buenas prácticas, buscando te sirvan para este tiempo de cuidarnos y cuidar a los demás, permitiéndote crear un espacio más agradable en casa. Quédate en casa, por favor. Prevenir está en cada uno de nosotros. Somos Sabes. Somos Universidad Sabes. Sabes en casa. Jornada de Salud Integral Sabes.